Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 4, episodio 1. Hoy tenemos a Javi Hernández, un psicólogo deportivo y sanitario que empezó siendo deportista profesional y luego dio un cambio en su vida. Ya contará por qué, cómo lo hizo y qué ha sacado de cada etapa. Y este podcast ya sabes que al final no es súper biográfico, sino que utilizamos las experiencias de la gente para hablar de ideas y a partir de ahí qué puedes aplicar tú y qué podemos aplicar a nuestros proyectos, sobre todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Que es Behind the Athlete y Behind the Manager, nuestras dos empresas de asesoramiento a deportistas y asesoramiento a empresas. Vamos a seguir hablando de mucha estrategia, rendimiento y talento, y vamos a traer gente que es muy buena en lo suyo para que nos cuente cómo lo hace. Así que arrancamos con Javi. Disfruta porque se dejó llevar bastante, incluso al final me confesó que había contado cosas que nunca había contado antes. Javi Hernández, bienvenido al Club del Rendimiento. Muchas gracias, Albert. Vamos a por el partido de vuelta. Partido de vuelta porque el último podcast que yo hice o salí era el tuyo y no sé si tú sabes, pero estás arrancando la 4ª temporada de Club de Rendimiento. O sea, vamos a empezar contigo. He decidido que voy a empezar contigo. Pues porque mira, creo que le podemos dar así un toque chulo de empezar contigo. Sabía que era para la siguiente temporada, pero ahora ya me has generado la presión que quiero verbalmente convertir en responsabilidad y en orgullo de arrancar esta temporada. O sea que por mi parte vamos a ello. Pues te dejo acá aquí por sorpresa. La verdad es que invito a la gente a escuchar esa primera charla que tuvimos en tu podcast, que se pasen por ahí por ese episodio 125. Y aunque hoy el protagonista, pues quiero que seas más tú, lógicamente, tú y tu trabajo y lo que haces. Si quedó algo ahí que te hubiera gustado sacar y tal, pues en algún momento igual tenemos la oportunidad de seguir ahí el hilo. Totalmente. Entonces, ahora que te he desvelado que arrancamos la 4ª temporada contigo, digo, es perfecto tener a Javi, porque Javi ha empezado muchas temporadas, muchos proyectos, muchas cosas, psicólogo. ¿Cómo empezar un proyecto? ¿Sabes? Ahora que arranco esta 4ª temporada, ¿no? O sea, pues, ¿qué consejos podrías dar a la gente para arrancar un proyecto? Ajá. Bueno, es una pregunta compleja, teniendo en cuenta, bueno, todas estas variables que siempre mencionamos los psicólogos, de entender la historia de cada uno, los contextos. Ya cada vez, desde mi punto de vista, no sé, Albert, si tú aquí estarás de acuerdo conmigo, pero creo que estamos entrando un poco en manualizar todo, en generar siempre estructuras predeterminadas de las carreras, de los caminos. Entonces, yo aquí siempre lo digo, mi camino creo que se ha construido acumulando muchas variables y muchas experiencias. Y yo, si reviso mi caso, para tampoco entrar en lo que a mí me funciona, es lo que a ti te tiene que servir, pero bueno, como me ha permitido estar en este espacio y entiendo que un poco venimos a hablar de esto, pues voy a tirar por ahí. A mí lo que más me ha servido y lo que yo creo que la gente se debe permitir es el explorar, es el probar, ¿no? Y no tanto desde el qué rédito me va a dar esto o qué rendimiento le voy a sacar, sino desde el probar, desde el mero hecho de la exploración genuina y de ese disfrute que cada vez que cada año que cumplimos en el DNI vamos perdiendo, ¿no? Nos vamos haciendo más rígidos, vamos teniendo más miedo, vamos perdiendo un poco ese concepto japonés del mantener el espíritu del niño, ¿no? Del probar, del jugar, del explorar, sin pensar en el qué dirán, en la vergüenza, en hostia, y me voy a empezar a grabar vídeos. ¿Pero qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar Hasta el final del día no pensamos tanto en los demás, ni los demás piensan tanto en nosotros como creemos. Y eso, desde mi punto de vista, creo que es tranquilizador. Y a mí es algo con lo que sí es verdad que nunca me he dejado llevar demasiado por la opinión ajena, nunca ha sido como un pensamiento que haya tenido. Pero sí creo que el empezar proyectos debe ser desde un punto de vista de explorar, porque yo siempre digo una frase que es que las decisiones
no son buenas o malas, sino que se hacen buenas o malas por el camino, ¿no? Y creo que, como cualquier ser humano, tenemos mucha aversión a la incertidumbre, pero que la mejor exposición, el mejor antídoto para esos miedos, para ese run, es empezar a hacer cosas, ¿no? Y está el meme de la curva de la campana de Gauss, ¿no? Está a la izquierda el cuando haces cosas pasan cosas, luego arriba está el del Excel, el cómo voy a optimizar todo con este mecanismo, la inteligencia artificial, tener 54.000 aplicaciones pagadas, y luego a la derecha está también el inteligente del cuando haces cosas pasan cosas, ¿no? Entonces yo soy muy partidario de esto, de exponernos, de hacer, de probar, de estar con la gente, de tener conversaciones, de ir a eventos, de tener charlas como esta, yo preguntaba mucho por Twitter, le abría MD a la gente, le respondía, y a partir de ahí va generando criterio, va generando pues un poco esa cadencia de experiencias que acaba convirtiendo los proyectos en los de cada uno, que creo que es lo más bonito con lo que uno puede vivir, que es que las decisiones sean de uno, y al final los proyectos, algunos van mejor, otros van peor, eso no hay ningún Palantir, ninguna bola de cristal con la que podamos anticiparlo. Por eso creo que algo que nos están intentando quitar y que creo que cada vez más importante es el morir con las botas puestas, es decir, el tomar las decisiones que uno considere por las experiencias que ha ido viviendo, y algo que creo, por lo menos a día de hoy te puedo decir que estoy haciendo y de lo cual estoy bastante satisfecho. Muy bien, pues nada mal para arrancar esto. El meme ese que has dicho me parece la hostia. Además se aplica como a un montón de ámbitos, ¿no? Eso de que los más tontos y los más listos al final hacen los mismos, y luego el problema son los que se creen listos que están entre medio. Ahí está. Ese es el riesgo. Y has dicho una cosa que me ha parecido muy top, que es eso de acabar con esa rigidez, ¿no? Y me ha hecho pensar que hay como dos vías, ¿no? Hay gente que empieza como muy rígida, muy corsetada y se va soltando con el tiempo, y luego hay gente que al revés, ¿no? Igual empieza muy suelta y cuando ya tiene miedo a perder algo o lo que sea, o con el tiempo se va volviendo más rígido. Y veo ahí esos dos caminos en direcciones totalmente contrarias. ¿Cómo ves eso? Total. Aquí me recuerda a los casos estos de la gente que se hace millonaria, que empieza a crecer con su empresa, que muchas personas envidian hostia, mira la cantidad de dinero que tiene o el imperio que ha construido, y luego rasca un poco y son las personas más infelices porque viven todo el día con el miedo de no perder todo aquello que han conseguido. Entonces, lo que en un principio se convirtió o era su bendición, acaba siendo su condena, ¿no? Toda esa exploración, toda esa energía, pues al final, al ver, haciendo una reducción al absurdo del comportamiento humano, podemos resumirlo en dos vías, ¿no? Los seres humanos nos comportamos para acceder a cosas agradables o para huir de cosas desagradables, ¿no? Entonces, los comportamientos de afrontamiento o de alivio, ¿no? Si nos ponemos algo más técnico. Y es una reducción al absurdo, pero no deja de ser cierta en estos casos, porque en esos primeros estadios de construir proyectos, de explorar, tú buscas cosas agradables a pesar de la incertidumbre, de los miedos, del qué dirán, como estábamos hablando, ¿no? Pero ya cuando alcanzas ciertos estándares, los primeros los das por hecho, que me parece algo muy complicado y muy jodido, el de vez en cuando... No es que vayamos a estar todo el rato dándonos palmaditas en la espalda, pero de vez en cuando sí hacer un poco ese ejercicio de agradecimiento, de decir, coño, de mirar un poco para atrás y decir, hostia, es que todo lo que he conseguido, todo lo que he forjado, lo que me ha dado este tipo de estructura o de encadenamiento de conducta, y llegamos a dar por hecho esos estándares y ya a buscar más el mantenerme aquí por alivio o el seguir avanzando por no sentirme mal, que en vez de por seguir manteniendo un poco esa estructura. Esto pasa también mucho con los deportistas, ¿no? ¿Cuántos deportistas entrenan en verano a las 6 de la mañana? Porque si no se levantan a las 6 de la mañana, van al gimnasio 2 horas y luego hacen 50.000 millones de tiros, se sienten como una puta mierda, ¿no? Obviamente hay una parte de obligación, porque cualquier deportista de élite tiene ese chip on the shoulder, ¿no? Que dicen los americanos, como ese
un poco esa espinita clavada de, hostia, esto lo tengo que hacer en parte porque es lo que me da el dinero, ¿no? Pero se acaba perdiendo ese, oye, yo estoy yendo a entrenar porque si no lo hago me siento como una puta mierda. Estoy yendo a entrenar para trabajar en mi tiro de 3, para trabajar en mi parada, en mi pull-up, para trabajar el reject en el bloqueo directo. Pues creo que eso también se puede adaptar a los proyectos. Estoy echando horas porque si no lo hago me siento como una puta mierda, o la estoy echando porque quiero leer este artículo a ver qué conclusiones saco, porque estoy pues manteniendo esta conversación en el podcast porque creo que me retorna cosas guay. Entonces, creo que algo que nos debemos de preguntar, ¿no? Y el ejemplo de que los millonarios no son tan felices como nos pensamos, creo que es bastante acorde porque ya cambia su paradigma, cambia su perspectiva y su manera de ver el mundo. Entonces, en cuanto juega las reglas de la vida por no perder o por no equivocarme, haciendo el ejemplo otra vez deportivo, más que por asumir ese fallo y seguir explorando, creo que ahí ya entramos en vía y en recorrido que pueden ser peligrosos. Sí, que luego, a ver, entiendo que también habrá millonarios felices y habrá de todo, ¿no? Dentro de que la gente a veces también sobreestima o sobrevalora lo que no tiene o lo que no ha vivido, se imagina y la parte bonita, igual que también todo el mundo imagina que ser deportista profesional es la hostia, no hay ninguna pega y ningún pero, porque ahora mismo lo que me gustaría, y como seguramente tampoco lo puedo conseguir, pues ya pienso en lo bueno y ya está, ¿no? De eso de el motivo, o sea, qué hay detrás de por qué haces las cosas o para qué las estás haciendo, eso me parece muy potente, porque claro, tú ves dos personas que igual están haciendo lo mismo en un momento dado, pero como el motor que hay detrás no tiene nada que ver, el recorrido y el camino y a dónde van a llegar es muy diferente. Y me venía a la cabeza el típico ejemplo, es que yo odio esta situación, que no tiene nada que ver ni con el deporte, ni con la empresa, ni con el trabajo, ni nada. Típica persona que se queda soltera, ahora me voy a poner a cuidar, ahora no sé qué, no sé cuántos, hasta que se empareja. Se empareja y se dejó de cuidar. O sea, realmente no estabas haciendo eso por ti, lo estabas haciendo por conseguir un objetivo o por tal, y entonces ahí vuelves, ¿sabes? Entonces, no sé, que a veces miramos mucho lo que hace la gente, pero no lo que hay detrás de esas conductas o lo que te mueve hacia ahí, ¿no? Que al final realmente es el motor importante, igual es lo que tienes que ajustar para seguir por el camino que quieres. Totalmente. Ahí, bueno, en ese ejemplo que pones, que creo que las relaciones interpersonales creo que son metáforas siempre muy, muy socorridas, esa persona estaba saliendo bien para aliviar el malestar de su soltería o se estaba cuidando por no sentirse, por no asomarse al precipicio de la soledad, que por otro lado culturalmente está muy, muy mal vista. Siempre hay como esas reglas verbales, culturales de si estás soltero es que tienes algún problema o que tienes algo que solucionar, cuando realmente no tendría por qué ser así. Pero yo tengo, por ejemplo, amigos que salen todos los fines de semana porque son incapaces de quedarse en casa, solos, leyendo un libro o explorando vías de ocio alternativas. Entonces, pues ahí yo salgo, a mí, por ejemplo, a mí me gusta salir porque me encanta bailar, pero pues, salgo cuando me apetece. Entonces, si quedarme en casa pues es una alternativa también súper adecuada, y efectivamente creo que explorar el para qué hacemos las cosas, hablando en términos psicológicos, la función, no tanto la forma, no tanto lo que parece, no tanto lo que veo, sino el para qué esa persona hace lo que hace, o el por qué, por lo que quiere conseguir, de lo que quiere huir, volviendo a esa doble dirección que hablábamos. Y esto es algo que los psicólogos tenemos que tener siempre, ese pepito grillo, esas gafas en paralelo, porque la persona también viene a contarte una historia. A mí me gusta mucho al ver la diferencia anglosajona que hacen entre la story y la history, ¿no? La story es pues, la narrativa, el cuento, lo que la persona te dice para, en cierta manera, dormir bien, eliminar sus pesadillas y sus demonios. Pero lo que a nosotros nos interesa como profesionales es la history, ¿no? Que es el hecho fáctico de lo que ha ocurrido y del por qué tú quieres cambiar esto, ¿no? Y para eso necesitamos coger el bisturí y explorar un poquito ese para qué, esa función de por qué tú estás haciendo esto, porque efectivamente, como tú has dicho, las dos personas pueden estar comportándose de la misma manera, pero por razones totalmente distintas. Y creo que eso es súper interesante y le da mucha riqueza a esto que llamamos vivir. Pues mira, ahora quería atacar un tema porque tú,
cuando quedamos a esta hora para hacer el podcast, justo me dijiste, antes tengo una sesión, antes de hablar contigo tengo una sesión, dame 5 minutos de cortesía y me conecto. Y dije, perfecto, pero entonces, claro, mi cabeza que no puede parar, ya, eso se quedó ahí y luego dije, hostia, y si le pregunto a Javi por la sesión esta que acabo de tener, porque también me parece una forma chula de ver realmente cómo es tu trabajo, ¿no? Y qué es lo que tú haces y que... Entonces, si te apetece un poco compartir esa sesión que has tenido y poneros un poco en contexto, estaría chulo. Por supuesto. Pues mira, te he dicho que era un caso además especialmente interesante por esto de lo bonito que es el azar a veces y estos momentos un poco de encadenamiento de circunstancias. La sesión que he tenido antes, estoy trabajando con un ojalá que futuro participante de Pasapalabra. Una persona que se está... Además, yo sé que especialmente a ti, Albert, estos casos te gustan. En tu club del rendimiento has traído a mucha gente que en principio no te esperaría que el rendimiento fuera una pata de su mesa, una variable transversal, pero es verdad que toca muchas cosas. Tú hablas con cocineros, con artistas, con gente que baila, que me parece súper guay. Además, creo que le da un toque muy, muy especial a tu movida. Y me ha hecho gracia, de hecho, cuando me lo has preguntado, digo, porque es que creo que además especialmente a él le va a gustar. Y es un participante de Pasapalabra, un chico que se está preparando para el programa y está siendo una experiencia, además ya llevo, hoy creo que ha sido la 5ª sesión, está siendo una experiencia brutal, porque a priori la reacción inicial es, ¿y yo qué cojones voy a trabajar con un participante de Pasapalabra? Pero luego empieza a rascar, te sale un poco de ese miedo de decir, hostia, yo voy a saber hacerlo bien, un poco ese diálogo impostor que en cierta manera, o diálogo inseguro, mejor dicho, que todos tenemos y que creo que también nos moviliza a revisarnos en el trabajo. Creo que la inseguridad, aunque me salga un poco, creo que la inseguridad tiene muy mal mercado, pero que yo prefiero ser un poco inseguro y que eso me lleve a ser mejor profesional que tenerlo todo súper claro. Y como tú bien has dicho antes, el creerme más listo de lo que soy y que eso me lleve a sobreestimarme. Y creo que decía Kahneman que el sesgo más peligroso de todo es el sesgo de exceso de optimismo, ¿no? Y yo ahí creo que me ajusto, me intento controlar bastante bien sabiendo mis limitaciones y sobre todo que todo esto sea una gasolina para mejorar. Y creo, pese a lo que pueda parecer, que está siendo un trabajo tiene muchos patrones similares a lo que se puede trabajar con un deportista, que al final el público, yo trabajo además, tengo la especialización sanitaria, también trabajo con público general, pero lo que más me llegan son obviamente deportistas. Y al final estamos trabajando en temas de anticipación de dificultades, qué contexto se va a encontrar esa persona cuando ojalá que llegue al rosco. Bueno, para poner un poco en situación a la gente, los participantes de Pasapalabra se presentan a un casting, luego les seleccionan para lo que es la prueba de la silla, que es donde se enfrentan a uno de los dos integrantes que están participando en lo que es el programa que se ve en la tele. Pues el que ha perdido de ese rosco pues tiene que pasar por la prueba de la silla y si le ganan en la prueba de la silla pues se sustituye al participante, ¿no? Entonces hay muchos contextos donde es como prepararte para un partido. Yo se lo digo a él, además se lo he dicho hoy, le digo, es que tú es como si te estuvieras preparando para los Juegos Olímpicos de tu disciplina, porque al final estás llevando la acumulación de conocimiento al extremo, porque encima luego te vas a encontrar con el público, con el estrés, además con las cámaras, o sea, estamos poniendo, además, este chico fue jugador profesional de un deporte que no voy a decir porque no viene al caso y tampoco por dar demasiados datos. Entonces, la analogía del deporte siempre nos viene muy bien en estos casos, ¿no? Entonces, pues trabajamos en eso, anticipación de dificultades, ver los para qué, pues para qué estudio tanto, para adherirme a un plano porque si no estudio tanto me siento mal, generar rutina. Hoy hemos visto, por ejemplo, el tema de los anclajes, cómo podemos sintetizar comportamientos para que en esos momentos responder bajo esos automatismos. Las reglas mnemotécnicas, por supuesto, para variables de estudio y de aprendizaje, pues esto se puede hacer también mucho con los opositores, cómo podemos pues, construir esos mantras, que además en deporte también son muy beneficiosos, ¿no? Cómo yo me cuento las cosas cuando estoy pasando por un estado de desconfianza, de desmotivación, de miedo, para devolverme al presente, para volver a actuar. Esto de el carro, los caballos delante, ¿no? ¿Cuántos deportistas al ver, y tú lo vivirás día a día,
solo hacen ciertas cosas cuando tienen confianza, cuando tienen motivación, cuando tienen seguridad, y cuánta parte de nuestro trabajo va dirigida a, es que para que tenga lo de hacer cosas para que pasen cosas también replica aquí, ¿eh? Si quieres tener confianza tienes que hacer cosas sin confianza, si quieres reducir tu miedo tienes que hacer cosas sin ese miedo, y creo que esto replica en muchos casos en el día a día igual, ¿no? Si yo quiero construir un hábito, tengo que hacer cosas sin que me apetezca hacer eso, ¿no? Y el otro día, no sé si lo leíste, Albert, pero tengo que darle una vuelta, pero me pareció un ejemplo muy chulo y bastante simple, que cuando lo leí dije, coño, pues es totalmente estúpido, pero es súper chulo. Cuando nosotros nos queremos dormir, tenemos que hacernos los dormidos. Es decir, las personas nos tumbamos en la cama despiertos y nos hacemos los dormidos para quedarnos dormidos, ¿no? Entonces dije, hostia, si esto en parte a veces lo que intentamos hacer, ¿no? Es parecer que estamos haciendo algo para luego convertirnos en ese algo, ¿no? Un poco ese fake it till you make it. Entonces, bueno, con este chico la verdad es que está siendo una experiencia, pero ya te digo, hay mucha estructura, mucho patrón de lo que es gran parte de mi trabajo, de mi disciplina, que es el enfoque y el contexto deportivo, tanto formativo como amateur y profesional. Muy interesante. Cuando has empezado a contar al principio cómo era ese proceso psicológico, ¿no? Seguramente os estáis enfocando más y tal, realmente en mi cabeza, para alguien que no supiera de qué va esto, lo que le diría es, lo que está haciendo es entrenar. O sea, al final están entrenando para su prueba, total, para su competición. O sea, yo siempre, la definición que ya hace tiempo más práctica que utilizo para entrenar es que al final entrenar es hacer lo que pasa de forma descontrolada en la competición en un entorno más controlado para que pasen esas cosas. Y tú ahí intentas descontrolarlo tal, pero nunca vas a llegar a poder reproducir lo que es el rosco, ese final de pasapalabra con todas las variables y tal. Pero bueno, acercarte todo lo que puedas a vivir esas experiencias. Y me ha parecido muy interesante. Estoy totalmente de acuerdo con que gran parte del trabajo muchas veces va a cómo intentar rendir cuando las condiciones no son las más favorables para ti, ¿no? Porque cuando todo va de cara, todo el mundo muy bueno, el típico partido de 30 puntos, 3 goles, vale, pero ¿cómo lo haces ¿no? Y ahí seguro que estás de acuerdo con que hay mucho trabajo de no ir a por el 10, sino que si hoy eres un 6 y das el 6, eso es un 10. Uh-huh. Y eso la gente... Es una idea muy sencilla que cuando la entiende te libera de una presión de... Es que igual no era realista que hoy te plantees conseguir algo que no es posible. Total. De hecho, cuando intentamos irnos a ese 10, al final yo les pongo mucho la metáfora de que tú te notas que no estás sabiendo las cosas, y yo le hablo mucho de suelo, piso intermedio y techo, ¿no? Y voy dividiendo esos 3 pisos del edificio en conductas, ¿no? El suelo sería pues todo aquello que depende de nosotros, acciones que no tienen que ver con el resultado, que no tienen que ver con el fallo o el acierto, es decir, acciones a las que siempre te puedes agarrar. Luego el piso intermedio serían todas aquellas conductas que ya entra un poco el factor porcentaje, pero que entran dentro de lo que sería tu ADN de confianza, tu core, tu columna vertebral, de aquello que llevas entrenando toda la vida. Pues si nos vamos al deporte que más nos une, el baloncesto, pues si una penetración a izquierda, un crossover, un poste bajo, acciones que tienen que ver con el acierto, pero que me son relativamente automáticas, ¿no? Y luego el piso 3 sería lo que pues, muchos psicólogos hablan como el estado de flow, ¿no? Todo aquello que ya hago sin pensar, eso que has dicho, el partido de 30 puntos donde la meto con el pie, donde me salen las cosas solas. Entonces yo le hago mucho esa variable de, claro, si yo siempre lo que intento es acceder al piso 3 y no me sale, realmente no me estoy yendo ni al piso 1, me estoy yendo a un sótano que puede tener, como en la película del hoyo, puede tener, vamos, pisos para aburrir, ¿no? Entonces, les hablo de a qué conducta me quiero aferrar en función de cómo me está yendo la movida. Porque la mejor manera de acceder de nuevo a esos estados de confianza es empezar por cosas que tienen poco margen de error, es decir, que el riesgo-beneficio es muy alto en este caso en pro del beneficio,
y que me van a hacer, un poco en lo que hemos hablado de hacer cosas para encontrar esos estados, me van a hacer, pues, hostia, pues me voy encontrando un poco mejor, pues he hecho un par de defensas, he apretado y tal. Y luego lo que tú dices, a lo mejor eso no me lleva a acceder al techo en ninguna parte del partido, pero ya el haber evitado el pozo, hostia, y luego al ver en un deporte tan, digamos, tan impredecible como el baloncesto, ¿cuántos partidos no cambian en 3 jugadas? El tipo, entro al rebote ofensivo, estoy ahí, me cae la bola, hago un 2+1 y ya es como... Hostia, parece que me he quitado un par de kilos de la mochila, ¿no? Y en 2 jugadas ya estoy ahí, otra vez, simplemente por estar presente. Siempre le hablo mucho del juego de las posesiones. ¿Cuántas posesiones hay en un partido de baloncesto? ¿Y cuántas estamos bien pensando en lo que no sé si conseguiré o en lo que no me ha salido de lo que he intentado, ¿no? En cuántos momentos estoy en el presente, pero físicamente, pero mi cabeza está bien o en el futuro o en el pasado, ¿no? Y perdemos oportunidades todo el rato. O sea, un partido de 6. Bueno, decía Víctor Amat que la vida es un 7 y que nos obsesionamos en buscar el sobresaliente y acabamos suspendiendo en la asignatura de la vida. O a veces que un notable está de puta madre. Está de putísima madre. Porque creo que la variable una de las más importantes que debe construir un deportista es la consistencia. Ayer hablaba con Tomás Bella en el podcast, por ejemplo, y él me lo decía. Digo, creo que algo que no me puedo achacar nunca es que he hecho cosas que nadie quería hacer o nadie sabía hacer todos los días. Y ahí le dije, creo que con la frase que dices me quedo con lo de todos los días. Es, para mí, lo más infravalorado, porque no va a salir en los highlights ni en las portadas de los periódicos, pero creo que es la variable que te hace estar ahí, que te hace agarrar esas oportunidades y darte más probabilidades. Al final el baloncesto es un juego de probabilidades, de cómo yo me doy las mejores probabilidades para intentar acceder a aquello que busco o que quiero. 100%. Pues me gustaría seguir andando en tu trabajo y que la gente también un poco entienda tu historia. Esto me lo dijiste un poco cuando fui a tu podcast y me siento bastante identificado porque mi podcast no es un podcast de biografías cronológico, sino es un podcast de compartir ideas a través de la experiencia de esas personas, ¿no? Entonces, a veces hay una parte biográfica que es interesante para poder poner en contexto, ¿no? Entonces, tú, hoy en día, como psicólogo deportivo, psicólogo sanitario, también tienes un proyecto, un negocio propio, pues te quería preguntar por toda esa parte de cómo se convierte una vocación en una profesión sostenible, cómo se junta, y ya lo iremos desgranando, pero por sacar cosas, cómo se junta ese triángulo de dinero, disfrute y rendimiento o productividad, o que eso funcione, ¿no? Y al final tu camino es de ser un jugador profesional o empezar ese camino de jugador profesional a bajarte de ese autobús para ahora estar en otro con un proyecto propio y como psicólogo deportivo, ¿no? Muy, muy resumido. Sí. Entonces, empieza por donde quieras, pero creo que es un tema que podemos aquí sacar bastante chicha y que mucha gente lo puede aplicar a su realidad, sea la que sea. Sí. Si me permite irme un poco más atrás, perfecto, Albert, porque creo que, bueno, hay esto como en el baloncesto, ¿no? Que los entrenadores se quedan con el fallo, pero realmente lo que ha faltado en el proceso ha ocurrido como 5, 6, 7 segundos antes, ¿no? Y nos quedamos siempre con lo último que pasa, ¿no? Porque yo cada vez soy más... Creo que sobrevaloramos nuestro impacto en nuestra vida, en nuestra historia, o infravaloramos el componente del azar, como lo quieras llamar, ¿no? Creo que las dos cosas acaban hablando de lo mismo, pero bien, una infravalorar algo y la otra sobrevalorarlo, ¿no? Es decir, que nos creemos con más poder sobre lo que va a pasar en nuestras vidas del que realmente tenemos, ¿no? Y esto siempre me acuerdo de un momento que además, conforme pasan los años, más lo veo. Yo cuando entro con 18 años al primer año supuesto profesional, ¿no? Cuando sales de la etapa junior y tal, yo estaba en Granada
Y bueno, es verdad que el campeonato de España con Granada me fue muy bien. Acabé top 15 en anotación y en valorado y en rebotes del campeonato. Gente que luego veo a veces cuando paso por casa reviso esos ficheros y veo ahí a Ale Abrines, Alberto Díaz, Dani Díaz, Billy Hernán Gómez y dices, coño, por un momento no estuviste tan lejos ni tan mal, ¿no? Y ese verano el CB Granada, extinto, descendió al Eboro y era el año que yo entraba a profesional, ¿no? Y ese verano recibo una oferta de Breogán, de Lugo, que por aquel entonces estaba en Leboro, de 5 años para alternar el EVA con el primer equipo y a partir del tercer año ya ser jugador al 100% de la primera plantilla, ¿no? Claro, y tú con esa edad, a mí mis padres no han sido jugadores, tampoco tenía yo gente cerca en la familia que me pudiera aconsejar desde la experiencia. A la misma vez me llamó Curro Segura, que era el entrenador del Leboro del Granada. Oye, Javi, quiero que sea el jugador 11 para acompañarnos en los entrenamientos, para si hay lesiones, pues que puedas formar parte de la plantilla y tal. Dije, joder, pues jugar en el primer equipo de mi ciudad, pues bueno, pues ni tan mal, ¿no? ¿A qué voy con esto? No cojo esa oferta de Lugo, que a nivel contexto de aprendizaje yo creo que hubiera sido brutal, porque me hubiera plantado con 22, 23 años, pues seguramente ya siendo, si todo hubiera ido en la dinámica que se percibía, pues, joder, ya en segunda división, bien. Me quedo en Granada, el equipo desaparece ese año por impago y me encuentro en el verano de mis 18 a mis 19 años sin equipo en mi ciudad y sin oferta, ¿no? Porque claro, el Leboro al final eres joven, jugué poco, lo que jugué pues tampoco no tenía yo las capacidades ni mucho menos para jugar en una Leboro donde había gente muy, muy, muy potente, ¿no? Y acabé jugando en Primera Nacional, que fue el equipo, el actual Covirán Granada, que está en ACB, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Acabé de tener un contexto donde seguramente hubiera entrenado mañana y tarde, donde tal, a entrenar 3 tardes con gente de más edad, es decir, que ya el contexto de profesional se me escapaba, ¿no? Y dije, claro, en parte me quedé también porque para mí en mi casa siempre los estudios han sido básicos. Entonces empecé en psicología por puro azar. Yo quería hacer fisioterapia, siempre lo he contado. Acabar en psicología fue un tema de que me sobreestimé en la selectividad y acabé pecheando de manera histórica. Acabé sacando unas notas horrendas. Pero hice selectividad, o sea, hice psicología un poco sin pena ni gloria. Pues digo, venga, ya la termino. Ahí el coste hundido me ayudó, porque en el tercer año dije, esto me gusta, en verdad no me gusta. Digo, pero bueno, ya que estoy aquí la termino, ¿no? Entonces la terminé y justo coincidió que cuando terminé la carrera, estábamos ya en Les Plata con el Covirán, habíamos ascendido 2 veces. Y bueno, ese primer año en Plata juego poco, yo tengo 22 años, lo típico pues que eres joven, tienes energía y quieres más, ¿no? Entonces, bueno, lo hablo con el entrenador, ellos me quieren renovar, pero como quinto interior, yo sé que no iba a jugar prácticamente nada porque ellos ya estaban a otra historia y decido irme. Digo, pues ya que me ata aquí, ya he terminado la carrera, he hecho mi máster de psicología deportiva online, pues tiro. Y lo típico que lo de explorar, ¿no? Vas haciendo cosas y yo recuerdo ese primer año en La Roda, que fue el equipo donde luego estuve 3 años, que yo me fui allí, pues me llevé mi PlayStation 4 y digo, yo aquí vengo a jugar al baloncesto, ¿sabes? Ya ves tú, por 500 euros al mes que cobraba, pero era como el sentirme, yo me siento un jugador profesional y solo entreno y juego, ¿no? Y me recuerdo una conversación por teléfono con mi madre un día, en diciembre, me dice, oye Javi, tú te has planteado, me refiero, a hacer algo más allá de jugar, o sea, y digo, sí, dice, ¿por qué no hablas con el club, ya que has estudiado psicología deportiva, para dar charlas con los padres, con los jugadores, con los niños? Y dije, coño, pues ¿por qué no? Estaría guay. Total, hablé con el club, además un club de pueblo muy cercano, siempre proclive a este tipo de alternativas. Y empecé a hacer cosas, empecé a dar charlas. Luego el periódico del pueblo me contactó para empezar a hacer alguna columna, algún artículo para ellos. Luego a partir de ahí me contactó la web Zona de Básquet, que imagino que conocerás, que es un poco la que lleva todas las ligas, toda la actualidad de las ligas FEB. Empecé a hacer una columna mensual con ellos de psicología. Ya empecé con Twitter. Empecé a divulgar, a hablar con gente, a preguntar. Y empezó un poco el efecto bola de nieve. Esto con 23 tal. Entonces yo, luego a posteriori lo he visto
Y lo que para mí en principio era el plan A, que era el baloncesto, porque yo quería llegar lo más lejos que pudiera, realmente era el plan B. O sea, a mí lo que me sirvió el baloncesto era para tener un sustento económico que, aunque no fuera nada, por lo menos me hacía no perder dinero y poder gastármelo en verano en un par de viajes. Pero realmente lo que me estaba era dando el tiempo para generar el caldo de cultivo de la psicología, que fue lo que, cuando yo ya dejé el baloncesto profesional, de repente me di cuenta de que la gente empezaba a llamarme, de que la gente me contactaba por Instagram, de que cuando empecé a invertir un poquito más de tiempo en la psicología, esto fue hace ya, bueno, creo que voy a hacer 4 años de autónomo ahora en junio. Pues cuéntale, porque el primer año siempre intenta alargarlo de darte de alta lo máximo posible, ¿no? De eso creo que podemos hablar aquí sin tapujos. Échale que llevaré 5 años a lo mejor full time con la psicología, aunque haya seguido jugando en paralelo. Claro, yo me di cuenta de decir, tío, es que todo lo que he construido previamente sin ninguna pretensión, porque ya había empezado el podcast, pues solo de Twitter, Instagram, escribir, además me pasé por el periódico de aquí, el Granada Hoy, oye, ¿querés hacer alguna columnita de psicología? Iba haciendo cosas un poco por lo que te he mencionado al principio, si es que al final es lo que he intentado reflejar, ¿no? Y llegué a un momento que me di cuenta y digo, coño, es que esto que decía Woody Allen, de he tardado 30 años en tener suerte de la noche a la mañana, ¿no? Pues yo estaba construyendo algo que luego, mirando atrás, fueron 6-7 años de profesional en los que toda esa marca que había construido y toda esa experiencia hizo que la gente empezara a contactar conmigo. Entonces yo, por eso digo que mi caso no es muy replicable, porque yo al final he acumulado variables que han hecho que esto, entre comillas, explote, porque ya es verdad que mi consulta lleva siendo ya sostenible 2 años largos, y ahora mismo pues me intento mantener en eso, en lo que decía ese tridente, ese triunvirato entre el disfrute, el dinero, el rendimiento. Intento mantener el disfrute con proyectos que me sigan llamando, por eso en parte voy a cerrar el podcast, porque creo que ya no me reclama ni me aviva lo que me suponía antes. Por eso este año ya va a ser la última jornada de psicología y baloncesto, que van por su 8ª edición. Por eso hace poco saqué lo de la baraja de cartas. En fin, creo que ese componente de la exploración no lo quiero perder. Ni tampoco quiero que yo, por ejemplo, los lunes y los viernes intento no tener sesiones, porque lo quiero dedicar a la parte de los proyectos. Algo que tenía muy claro es que, por muy bien que me fuera en la parte de la consulta, no quería morir de éxito y llenarme toda la semana de casos y que luego se supusiera que dejara de escribir por Twitter, que dejara de hacer la newsletter, que dejara el podcast. Es decir, que dejara al ver todo aquello que me había traído hasta aquí. Me parecería injusto. Eso es verdad que va a cambiar de forma, pero no quiero perderlo, porque no me quiero dedicar exclusivamente a trabajar con gente. Quiero seguir construyendo mi propio camino y ver a dónde me lleva, con otra forma, pero con el mismo sentido. Entonces, eso siempre lo he tenido muy claro, y aunque podría haberlo hecho, me he mantenido siempre fiel a mis espacios, pese a ganar menos dinero, porque sé que a la larga va a hacer esto mucho más sostenible. Y como tú bien me dijiste en el podcast que tuvimos en Psych and Roll, vivir la vida que quiero vivir. Me pareció súper potente. O sea, si las variables que estoy construyendo en mi trabajo responden con coherencia ante lo que yo quiero experimentar. Y por ahora creo que sí lo hacen. Pero por eso me he ido tan atrás. Porque ahora voy viendo momentos que digo, hostia, es que esto es por esto de conectar los puntos a posteriori, ¿no? No los conectamos en el momento, pero a posteriori dices, hostia, es que esto... Entonces vas trazando y dices, make sense. Y perdona que me he enrollado, que flipa. No, me parece súper interesante. Quería poner el contexto lo más rico posible. Yo he lanzado así muy, muy abstracto para que tampoco quería condicionarte, ¿no? Entonces, has comentado, ahora lo aterrizamos y profundizamos en algo, pero me ha parecido súper chulo. Yo creo que desde fuera, también es verdad que a posteriori se conectan los puntos muy fácil, ¿no? Pero tú, mientras me los vas contando, y yo me paso el día escuchando historias de personas y de organizaciones, le veo mucho sentido a la tuya. Al final hay una cosa que ha sido bastante coherente en ti, que es esa
exploración y esa predisposición a aprovechar las oportunidades. Porque tú podrías haber tenido el mismo camino y en algunos momentos haber abierto más el grifo de te escucho y me meto aquí, o en algunos momentos no. Y eso ha sido como bastante continuista en ti, ¿no? Sí. Luego, claro, lo que sacas de ahí, obviamente tú no puedes estimarlo, ¿no? Has hablado de lo de la suerte, que es un factor clave. Que yo te voy a decir, yo tengo la estrategia de que no quiero creer en ella. O sea, no espero ni que me venga a buscar, ni quiero que sea mi compañera de trabajo. Si aparece un día, pues la invito a comer. Pero no quiero. También te digo que no creía en la suerte hasta que nació mi hija. Entonces me sentí el más afortunado del mundo porque eso nunca podría haber elegido que fuera así. Pero a nivel laboral es como que intento rehuir de ella. Pero todas esas variables que realmente no controlamos y terminan afectando en el resultado final, pues obviamente tienen un impacto. Pero es que, Albert, y perdona que te interrumpa, la suerte es que tiene un componente conductual también. O sea, esto de que la suerte hay que buscarla, desde mi punto de vista, es un cliché totalmente acertado. O sea, todo esto de la ley de atracción, lo de que Steve Jobs construyó un imperio desde un garaje, todo esta parafernalia americana neoliberal. Pero es que hay que salir a la calle y hay que hacer cosas y hay que hablar con gente y hay que pegarse hostias y hay que analizar y hay que prepararte y hay que intentar. Luego pueden llegar eventos que detonen o que construyan un punto de inflexión a partir de ahí, por supuesto. Pero que si no haces todo lo demás, no van a llegar. También. ¿Lo queremos llamar suerte? ¿O lo de estar en el momento justo con la preparación adecuada y con el timing casando de la manera más proclive? Pues también lo podemos llamar como queramos. Pero es que al final responde ante eso. Y lo del ejemplo del Breogán te lo decía porque yo no... A veces tiene el pensamiento de, hostia, ¿qué jugador podría haber sido si hubiera elegido ese camino, ¿no? Pero luego lo reconduzco rápido y digo, es que seguramente no sería ni psicólogo ni estarías todo lo satisfecho que estás con la profesión que ejerces ahora. Porque claro, a mí el baloncesto me ha puesto muchas dificultades económicas, a nivel de liga, a nivel de conseguir contratos. Entonces eso me ha hecho nunca dar esas cosas por sentadas y tener que dedicarme en otras vías, que luego se acaba convirtiendo en mi plan A, como te decía, porque a mí la psicología, y siendo totalmente sincero contigo, me daba absolutamente igual. O sea, yo la hice porque lo típico que hay que estudiar, ¿no? De que a los 18 pues tienes que estudiar. Pero creo que la vocación se hace. Y de nuevo se basa en la exploración. O sea, tú no puedes saber si algo te va a gustar o no hasta que no lo pruebas. Porque también te digo, Albert, ¿en cuántas carreras contactamos con el ámbito laboral mientras estudiamos? O sea, yo no puedo saber si me va a gustar trabajar con un deportista estudiando condicionamiento, motivación y emoción. Con todos los respetos, y es súper necesario. Pero, hostia, que en una carrera como la psicología no haya asignatura de roleplay, de trabajar con una persona, con un paciente, con un cliente, como lo queramos llamar, pues a ti no te expone a eso el mundo laboral. Y sé que en muchas otras carreras es más o menos lo mismo. Entonces creo que hasta que no lo pruebas, no vas encontrando un poquito esas variables que en mi caso han sido pues algo que en un principio no era ni mucho menos vocacional. Ahora es que no me veo en otras. O sea, yo ahora digo, hostia, es que no me cambiaría por nadie ahora mismo. O sea, a nivel de mi historia y de cómo he llegado hasta donde estoy ahora mismo. Ya, me parece interesante. De hecho, de todo lo que has dicho, creo que el concepto más azaroso igual fue el elegir la psicología en vez de otra cuando tampoco tenías, ¿sabes? Porque seguro Total. Que si no hubieras elegido la psicología, no sé cómo te hubiera ido, pero claro, no estás haciendo esto. Entonces, hubieras ido por otro camino seguro. Y ese es un tema. A ver, la psicología me eligió a mí porque yo, como peché en selectividad, tuve que echar carrera. Y la primera que me dio la nota de corte, cuando ya fue como el tercer o cuarto, no me acuerdo cómo se llamaban esto, que cuando iba pasando el verano, como que las notas de corte iban cambiando porque ya iba entrando gente y demás. La primera a la que entré fue psicología, que podría haber sido empresariales y me hubiera metido igual porque no tenía otra cosa.
Entonces, es que eso nunca sabe. Nunca sabe. Pero sí creo que hice lo que pude con las herramientas o las circunstancias que tenía en ese momento. Con más conciencia o menos, pero... Sí, es que vamos a hacer un paréntesis porque esto me parece interesante, Sí. porque es el tema ese de elegir carrera. O sea, tener que tomar decisiones que condicionan gran parte de tu vida en un momento que no sabes ni lo que quieres hacer, me parece una putada. Y a mí me gusta hacer una cosa que es diferenciar entre los objetivos y la dirección que llevas, porque hay gente que dice que no tiene objetivos, pues realmente sí que los tiene. Lo que pasa es que no tiene una dirección y una siguiente pantalla a la que ir de ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, típica persona que a lo mejor repite curso, pues se ve como un fracaso, ¿no? Pero a veces tú lo miras de forma adaptativa y es la solución más inteligente. Es decir, alguien que se ha metido ahí para un proyecto de 4 años, ¿no? Pero yo no sé qué voy a hacer. Al día siguiente no voy a saber qué voy a hacer en el futuro. Entonces, si yo repito, en el fondo, inconscientemente estoy comprando un año más. Ya tengo el plan hecho para el año que viene. Igual luego lo pienso conscientemente y digo, hostia, pues no es muy inteligente, ¿no? Porque a lo mejor estoy perdiendo un año, no sé qué. O mucha gente joven que recientemente me ha preguntado de decir, oye, ¿termino de estudiar y me voy un año por ahí? ¿O empiezo un máster? ¿O empiezo a estudiar otra cosa? Y claro, tampoco yo es que soy nadie para decir qué es lo que tienen que hacer o cuál es la recomendación, ¿no? Pero que tampoco veo que sea a veces una pérdida de tiempo el seguir explorando y seguir buscando qué es lo que quieres, ¿no? Porque igual cuando si lo has decidido antes, luego ya no se puede deshacer, ¿no? O ya has condicionado un poco parte del camino. Tal cual. Hostia, esto es muy bueno. Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que nos hacen elegir muy pronto. Y luego me encuentro casos como los médicos, por ejemplo, que se supone que es una profesión súper vocacional. Y luego en los primeros años de residencia los destruyen a guardia, están comiendo mierda y mucho es, hostia, esto es lo que he estado estudiando 6 años más el MIR y lo que me iba a elevar al culmen, al nirvana de la satisfacción y del bienestar. Claro, es que las vocaciones, decía una frase, no me acuerdo de quién, decía, las vocaciones tempranas es un árbol de muchas hojas, mucho tronco, pero de pocas raíces, ¿no? De poca estructura. Básicamente que tienen las patas muy cortas, ¿no? Esas vocaciones tan tempranas, porque luego cuando la vida te golpea igual, ¿no? Y luego al ver, no sé si esto está de acuerdo conmigo, pero creo que la sociedad y la cultura, ahora por suerte estamos un poco más flexibles, poco a poco creo que se va por goteo rompiendo y haciendo mella en esas reglas, pero que está muy mal visto que una persona cambie de carrera a los 21 años, que termine la carrera y quiera estudiar otra cosa, que quiera viajar por ahí para explorar otras vías de vivir. Y aquí no quiero caer en el idealizar esta parte de explorar, porque hay mucha gente que no se lo puede permitir, pero sí creo que cada uno en su contexto puede prepararse para permitirse más opciones de esa exploración. Me explico, pues yo al final en mi caso fue el baloncesto y no me daba cuenta, pero a mí el baloncesto económicamente me dio el pie de pues poder estar divulgando en Twitter, escribiendo, haciendo un podcast, una newsletter, sin necesidad de decir, hostia, es que no me están entrando gente nueva. Es que a lo mejor la pregunta es ¿cómo puedo buscarme un trabajo o un sustento económico para permitirme probar en esto que a lo mejor sí me puede molar? Yo leo mucho sobre las vidas de los escritores y muchos escritores tenían un trabajo pues de bibliotecario, de funcionario, de abogado, y por la tarde o por la mañana, en función de su turno, escribían. Y escribían, y escribían, y escribían, y escribían hasta que choca-pic. En el caso de que no choca-pic, pues tienes tu trabajo y ya decidirás si te busca otra cosa. Y en el caso de que choca-pic, pues puede ser la
la acumulación de horas y de circunstancias que te lleven al punto que quieres, o como tú bien decías, a encontrar la respuesta a eso de qué me mueve, qué me llama, más allá de estoy haciendo esto porque si no lo hago está mal visto, o porque no tener claro quién quiero ser con 23 años es un fracaso. Creo que ya por suerte estamos oyendo un poco de ahí, pero hostia, creo que culturalmente hay muchas reglas que hay que cambiar. O sea, yo sigo muchos podcasts de periodistas de baloncesto, y el otro día en Mínimo de Veteranos, contaban los tres que ellos entraron al periodismo deportivo con 30 y tantos años. Y ahora una compañera mía psicóloga decía, no se puede llegar tarde a tu propia vida, y creo que es verdad. Creo que muchas veces respondemos bajo reglas ajenas, esos manuales predeterminados de qué hay que hacer y cuándo, y no nos damos esa oportunidad de decir, oye, pues quiero alargar un poquito más esto a ver qué encuentro. Aunque eso a veces signifique, pues yo qué sé, tenés que trabajar de camarero porque no me puedo pagar la carrera, o porque, yo qué sé, o tenés que buscarme otra cosa que sea un trabajo que no me llame, pero que tampoco me genere resquicio. Pues cuántos de estos trabajos vocacionales nos llevamos a casa. Y qué feliz vivirá por una persona, o qué despreocupada más que feliz vivirá una persona porque tiene un trabajo que se la suda. Y eso no creo que sea malo en ciertos momentos. O a lo mejor para siempre. Que a lo mejor lo que una persona quiere es que yo quiero que el trabajo no me limite en nada y tener tiempo para mí, para ocio, para investigar, para estudiar, para... Que luego eso acaba siendo mi profesión y dejo ese trabajo, perfecto, pero que no, pues tengo este trabajo y me la pela absolutamente, me da un dinero suficientemente amplio como para vivir, holgado, pues perfecto también, ¿no? Pero creo que, bueno, eso podemos permitir esas preguntas. Eso que has dicho de los escritores, la vida de los escritores y tal, es mucho la teoría esta de Taleb, de la teoría de la altera, esa barra de alterofilia asimétrica, ¿no? De decir, primero buscar no morir, ¿no? Buscar ese mínimo de seguridad, pero luego exponerte a dar el pelotazo con cosas que puedes ganar mucho y perder poco, ¿no? Ahí está. Una vez tienes esa estabilidad, pues puedes hacer eso. Entonces, esa también es una estrategia bastante interesante. Y por cerrar un poco todo esto, tú lo has acabado de comentar y lo has dicho al inicio también, en este triángulo de disfrute, dinero, rendimiento, trabajo. Claro, yo veo, tú decías que tendemos a un entorno, una situación como muy encorsetada, todo el mundo replica las mismas estructuras, ¿no? Que si los funnels, que si los no sé qué, no sé cuántos. A mí es que me da una pereza tremendo cada vez que veo eso. Entonces, acabo viendo dos tipos de gente. Gente que al final ha hecho algo, bueno, que termina haciendo algo que casi es muy artificial porque se preocupa más del formato adecuado que no de la esencia y el alma que hay detrás, ¿no? Y es como ahí, vale, solvento la parte económica porque va mal, pero luego también veo gente como súper apasionada y tal, pero como no está igual facturando lo que necesita o consiguiendo esa estabilidad, pues al final ese proyecto también va a morir. ¿Sabes? Al final yo llego a la conclusión de que con los años y desde fuera, lo inteligente es que alguien desde inicio, o sea, pueda pensar cómo esto va a ser sostenible, pero a la vez cómo no vas a quitarle ese alma con el tiempo cuando, por ejemplo, lleves 200 sesiones en los últimos meses, ¿no? O sea, ¿qué ilusión te hace esa siguiente sesión? Entonces, o hay algo más ahí detrás o al final volvemos a ese perfil de persona que sí, que se tiró a la piscina, pero luego ya no sale ni de su casa. Totalmente, y creo que es un balance que incluso se puede hacer dentro de la misma disciplina, que no nos tenemos que ir a otro trabajo alternativo, sino dentro de la propia disciplina. Es que a lo mejor el punch inicial es, vale, yo voy a pagar el precio de optimizar mi embudo de clientes, de usuarios que puedan solicitar mis servicios, aunque no me apetezca un carajo hacer publicidad en Facebook Ads, en Google o hacer Reel en Instagram, pero es que a lo mejor esa entrada inicial que me dé un ingreso mínimo, que me permita pagar lo mío y darme ese tiempo paralelo, a lo mejor esa es una vía interesante de exploración. De, vale, yo luego en paralelo sí quiero ir construyendo pues mis proyectos de divulgación, mis proyectos con alma, mis proyectos con sentido,
Porque creo que tampoco debemos pecar de verlo como o todo es con alma o todo es una receta predeterminada, ¿no? Entonces, siempre hay una escala de grises, hay un continuo. Mejor hay cosas que sí me renta pagar el precio, pero ya lo estoy eligiendo yo. Estoy eligiendo yo ese malestar o esa fricción que puedo sentir con mis valores, con mi coherencia, porque luego por el otro lado sí me lo compensa. Sí me lo compensa. Que ese otro lado siempre hay una expectativa de que ojalá llegue el momento donde nutra la propia recepción o el propio ingreso, pues sí. Pero si no llega, pues siempre has tenido todo lo otro para permitirte hacerlo, ¿no? Creo que eso es interesante y creo que la prueba siempre te da información. O sea, el hacer algo, aunque no salga, siempre te va a dar información. Y para mí un concepto, volviendo a Taleb, para mí el concepto de vía negativa es súper potente. Es decir, todo aquello por lo que no quiero pasar, todo aquello que no quiero hacer, todo aquello que creo que ahora mismo no me funciona. El alcanzar realmente el estado nirvana de los budistas, ellos hablaban de que alcanzar el culmen retirando lastres, quitando estímulos, quitando elementos, y ahora lo que tenemos es todo lo contrario. Es para tener más apertura en los mails, haz esto, pon este título, para que tu reel tenga más visibilidad, haz lo otro, o tienes que en los primeros 5 segundos tal, luego tienes que hacerte una lista de correo, porque si no la gente se te puede perder. En YouTube ahora mismo los shorts funcionan de esta todo el rato, boom, aluvión. Entonces, hostia, creo que debe haber un momento de distancia y decir, vale, hay que elegir, hay que seleccionar algo. Y yo soy más partidario de profundizar con menos cosas e ir a muerte y luego con esa información ya saber o ir decidiendo hacia dónde viro o dirijo mi dirección. Porque es que si no, lo de quien mucha barca poco aprieta, el refranero es un manual de psicología. Y es que esto es una realidad. Ahí la clave también es eso que dices tú de saber qué es lo que realmente quieres, ¿no? Porque si no, tú puedes hacer muchas cosas que se supone que están bien, pero es que tampoco es lo que quieres tú, y entonces tendemos a vives una vida que no es la tuya, ¿no? Eso que has dicho, es que es perfectamente lícito, aunque yo pueda ser un friki de mi trabajo, no sé qué, es que es perfectamente lícito a alguien que no le gusta su trabajo, pero que tiene una situación y a lo mejor es súper feliz. O sea, también pienso que muchas veces el trabajo a veces casi es más importante a veces el formato que la temática. O sea, cuál es la estructura, ¿no? Alguien que a lo mejor trabaja típica persona, puede trabajar de 7 a 3, tiene toda la tarde para dedicar a él mismo, a ella mismo, o a sus hobbies, o a lo que quiera y tal. Y a lo mejor es un trabajo que inicialmente tampoco es que le hiciera mucha gracia, pero bueno, a lo mejor hay buen ambiente, le puede encontrar un cierto sentido, puede aportar algo de valor para, bueno, ya que voy a estar aquí, tal. Y a lo mejor es perfecto, ¿no? Y luego ser creativo. Y también me venía a la cabeza cuando decías esto, tengo un amigo que cuando era joven tenía que pagar en los estudios y estuvo trabajando como vigilante de seguridad en un edificio que no había nadie. Pues al tío le pagaban, no es que le pagaban la carrera, es que le pagaban por estudiar. El tío estaba ahí. Yo tengo un amigo igual, con el mismo caso. Se me parece súper inteligente, ¿sabes? Con el mismo caso. Al final es utilizar, vale, de lo que hay aquí, qué es lo que yo quiero y cómo puedo sacar beneficio en esto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, me encantaba el partido de baloncesto y me puse de mopa y me pagaban por ver el partido. Te lo he leído alguna vez, sí. ¿Sabes? Esas cosas, pero la del vigilante de seguridad, eso es muy top. Y como ese seguro que hay un montón. Y luego a lo mejor ser vigilante de seguridad en otro momento te encaja fatal. ¿Sabes? Porque también importan esas condiciones, ¿no? Total. Además, este amigo mío tiene una anécdota que él, claro, ese primer tiempo lo empleaba viendo series. Y dice que cuando se terminó Perdido, se quedó con un vacío tan grande que dijo, hostia, que esto, como fue en plan el típico momento de epifanía, de decir, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Y empezó a estudiar para profesor. Empezó a estudiar educación, empezó a divulgar por Twitter, tiene un podcast ahora sobre educación buenísimo, le llaman para charlas,
Y el tío sigue trabajando, pero es su vía su puente hacia lo que tú has dicho. Le pagan por aprender. O sea, Sí, le sí. están sufragando el conocimiento, que es algo, joder, envidiable, vaya. Envidiable. Pues luego, por cerrar todo esto, quería vinculártelo con una pregunta relacionada con el talento, pero de lo que estamos hablando, ¿eh? Tú que has estado rodeado de gente bastante talentosa y habrás visto muchas experiencias, ¿no crees que a veces también el talento es una putada en el sentido de que parece una cárcel, de que también parece que si eres muy bueno en algo, tienes que dedicarte a ello, ¿sabes? O a lo mejor tú, de las 10, simplificando, de las 10 variables que se necesitan para jugar a esto, o para hacer esto, o para este trabajo, tienes 2 que casualmente son las más vistosas, y ya te ponen ahí una etiqueta y unas expectativas que a lo mejor en las otras 8 eres un 0 y tienes que hacer tal esfuerzo por darle una vuelta, pero no sé, parece que a veces, no sé, tienes ese peso de tener que ejecutar y convertir lo que se supone que haces mejor. Yeah. Sí, el peso también un poco de la expectativa, de la etiqueta, de responder bajo esos criterios, bajo esos parámetros. Y pues eso, creo que aquí pues tú te puedes preguntar si estoy haciendo esto por cumplir la expectativa de los demás o porque realmente sé que creo que me va a llevar al sitio que busco, ¿no? Llevándomelo al talento deportivo, creo que el talento se usa como manera de simplificar explicaciones que no conocemos, ¿no? Que cuando tú conoces la historia de una persona, pues llega el punto en el que la ves y dices, hostia, ¿qué talento tiene este chico? Bueno, como que el talento parece que pone en peor lugar al trabajo y al esfuerzo. Cuando yo creo que el talento a veces es simplemente un sesgo de visión, de cuánto de fácil veo que le sale esta habilidad a esta persona, cuánto de natural, cuánto de fluida, pero bueno, es que eso en muchos casos es que hay que trabajarlo. Para que algo te salga natural y fluido, tienes que echarle unas repeticiones. Luego entramos ya en patrones de fisionomía, de formatos de cuerpos, de mecánicas de tiro que son más vistosas, menos. Pero ¿por qué una mecánica de tiro más vistosa tiene que estar más relacionada con el talento que una que a lo mejor es más efectiva en porcentaje y es más fea visiblemente, ¿no? Entonces creo que muchas veces el talento se usa como excusa para no hacer el trabajo que es siempre costoso de buscar los argumentos y las hipótesis de por qué este jugador llega a ser el jugador que es, ¿no? Y esto, lo que me da pena es que exime a muchos entrenadores de la responsabilidad de ejercer el mismo empeño en entrenar a todos los jugadores que tienen a su disposición. En este caso me meto más en formación, por supuesto. Pero esto lo decía Robez, un entrenador, decía, tiene mucho más mérito el entrenador que consigue que la peor jugadora en septiembre de su equipo en mayo haya mejorado una barbaridad. Porque entrenar a los jugadores que ya vienen de otro año y que ya son buenos, ahí, como dicen muchos compañeros entrenadores, el mérito es no cagarla, ¿no? Es no ponerle piedra en ese aprendizaje, ¿no? Pero sí creo que el talento no debería ejercer como un mecanismo de evitación. De como yo soy bueno en esto, pues ya no me expongo en escenarios costosos y salidos de la zona de confort, sin entrar un poco en esta terminología bastante cansina. Pero esto lo decía Pedro Martínez, ¿no? De cuántos jugadores se quedan a tirar después del entreno y tú los ves y dices, pero si este tío tiene un 45% en triple, está tirando porque es lo cómodo, pero ¿por qué no trabaja ese escenario haciendo una finta porque la gente le va a saltar con un alto porcentaje y luego jugar con una bombita, con un tiro de 2 a pies parados? Claro, porque eso no le apetece a todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que el talento, el rendimiento funciona un poco con la metáfora de la T. Creo que hay que tener una habilidad o un par de habilidades donde especializarnos, pero creo que luego hay que tener recursos, que hay que tener salidas. Creo que hay que ampliar esa estructura y que nos dé un poco de equilibrio. No tienen por qué ser en un 8, en un 9, como comentabas, pero tampoco en un 0, como bien has apuntado. A mí, por ejemplo, como psicólogo, me ha dado mucha amplitud en mi T cuando ya he cubierto la
la faceta principal del psicólogo, que es tener conocimiento sobre comportamiento humano. En estos últimos, de un tiempo a esta parte, me ha dado mucho conocimiento transversal el leer mucha novela, leer mucho ensayo, leer ficción, saber sobre vidas de otras profesiones, de autores, escuchar a gente. Conocimiento que en principio no parece a priori psicológico, pero que tú luego los ves con las gafas de todo el conocimiento que tienes antes y te da unos registros para explicar las cosas de una manera que se entiendan mucho mejor, porque al final, ¿qué es lo que hace un autor en un libro? Intentar contar el mundo con su ojo si es un ensayo o intentar contar una historia de la mejor manera posible, ¿no? Para mantenerte enganchado o mantener una cadencia. Y en parte es lo que hacemos los psicólogos, que es intentar trasladar a gente a historias que les lleven al cambio. Porque en parte con lo que trabajamos es con el lenguaje. Y las palabras, las historias, pues son lenguaje, ¿no? Y creo que, bueno, que esa variable de la T a mí me funciona bastante y esa metáfora, perdón. Y en este caso la mía últimamente está siendo leer, que además es algo que me encanta, o sea que no lo hago por ser mejor psicólogo, pero que está teniendo esa consecuencia y la verdad es que pues para el tema de las newsletters, al ver esto es una bendición, el tener pues en el libro en el no sé qué, pues esto para escribir me ayuda muchísimo. Así que... Pero sí, creo que el talento le deberíamos dar una vueltita como concepto. Creo que a veces es un poco engañoso. Me ha gustado mucho esa idea, me voy a quedar con esto para cerrar, esa idea de que a veces el talento no deja de ser un sesgo de visión. Y vinculándolo con lo que tú has ido diciendo durante la charla, ese tirador que ya tiene un 45%, que para quien no lo sepa es un porcentaje buenísimo, y que sigue tirando triples en vez de igual hacer otras cosas que le cuestan más, creo que va con la idea de que tú has dicho de que, o sea, no lo has dicho explícitamente, pero que la exploración también tiene una parte de seguir pagando ese precio de un poco de incomodidad. Total. ¿No? Entonces, nada, por terminar solo te quería sacar una frase, porque hay, no sé si sabes quién es Guitarrica de la Fuente, que tiene esa famosa, una canción que dice, es un castigo ser ciego en Granada. Y yo te quería preguntar, ¿por qué? Siendo tú de Granada. Pero entonces cuando he buscado la frase para ver cómo era exactamente y no cagarla, he visto que no sé si realmente la referencia es suya. Y tú que te gusta tanto la literatura y escribir y tal, resulta que hay un poeta mexicano que se llamaba... Dale limón a mujer, ¿no? Dale limón a mujer, ¿no? Exacto. De 1922, que la frase, igual la referencia original era esa, que pone, dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Entonces yo creo que viene por ahí. Sí. Y esto, ¿puedes explicarlo tú como granadino? Hombre, yo aquí juego en casa, pero sí, imagino que la frase de Guitarrica pues sería una adaptación musical pues para que casara con los acordes. Imagino que la diría en una canción, ¿no? Por lo que dice, sí. Pero sí, la frase está típica que aparece en muchas... se utiliza mucho con la cerámica granadina. Muchas la tienen por los típicos platos, vasijas que puedes ver, que se pueden ver por el Albaicín, por el Paseo de los Tristes y demás. Tienen esa frase puesta. Y pues una realidad, Albert. O sea, yo te diré que yo soy autónomo. En principio, obviamente, tengo mi clínica presencial donde veo a la gente de Granada que me contacta y demás. Pero bueno, que no es una clínica que sea mía. Yo alquilo una sala y no tengo cero compromiso con eso. Pero, tío, yo, entre comillas, podría vivir donde quisiera y he elegido quedarme... también, mi pareja es de fuera y llevamos ya viviendo aquí más de 4 años. A ella también le flipa. Ella también es autónoma. O sea, que me refiero que tendríamos margen de movilidad. Y hemos decidido quedarnos aquí porque, vamos, o sea, además yo me fui muy joven de Granada, me fui como con 22, cuando todavía era un niño, no eres maduro para valorar ciertas cosas, el comercio local, las bibliotecas, los paseos por el Albaicín, por los Cármenes de cerca de la Alhambra, el Mirador de San Nicolás, toda esta historia.
Pero ahora, cuando volví hace 4 años con 28, dije, hostia, es que he tenido mucha suerte por mi código postal. O sea, es que me parece una ciudad que además, por cómo están los tiempos, es una ciudad muy asequible a nivel económico. Obviamente los precios a nivel de vivienda pues están subiendo en todos lados, pero aquí todavía pues nuestros vecinos, mis vecinos de Málaga, pues están mucho peor, por ejemplo, por todo el tema de los pisos de gente extranjera y demás. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ahora que tenemos el poder de decisión de elegir dónde quedarnos o dónde ir, pues elegimos quedarnos. Elijo y elegimos en consecuencia, y viceversa, elegimos quedarnos aquí, porque es una ciudad preciosa que alterna muy bien el tener una oferta cultural, el poder hacer cosas y tampoco irte a una gran urbe que, pues como en todo esto de la exploración, como bien hemos hablado hoy, no sé cómo lo disfrutaría, pero lo que sí sé es que no elijo aquí por evitación del malestar de moverme, sino que lo elijo porque creo que casa bastante bien con la vida que quiero vivir actualmente. Y bueno, si alguno de los que nos está escuchando tiene dudas sobre esto, pues le animo a que se baje por aquí y que me escriba, que además me encanta hacer de guía turístico, sobre todo con lo que tiene que ver con la gastronomía, que es algo que me fascina especialmente. Así que sí, efectivamente, como dijo ese poeta, no hay más pena que el hecho de ser ciego en Granada, efectivamente. Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí ya queda inaugurada la temporada 4. Yo siempre dejaba, y esto va a seguir siendo así, siempre me gusta que el invitado o la invitada cierre esto y se despida como quiera, o sea que tú terminas. Pues nada, Albert, ha sido un placer. Me ha encantado transitar el malestar y de la incertidumbre por el hecho de abrir la botella que descorcha esta 4ª temporada de tu podcast. Me lo pasé muy bien cuando viniste a mi casa, figuradamente, y yo me lo he pasado genial en este partido de vuelta. Y Albert, si te parece, pues voy a cerrar con una frase que utilizo un poco como mantra con todo esto de la exploración. Yo soy muy fan del Señor de los Anillos, y Tolkien, el que considero un escritor brillante, dijo un día que no todo el que deambula anda perdido. Y yo una frase que además tengo físicamente detrás mía en una especie como de figurita de madera. Y es algo que me gusta ver de vez en cuando porque me recuerda que entre comillas, y sin que suene esto a ególatra o a individualista, que estoy siguiendo mi propio camino, que la exploración me ha dado mucho y que por ahora voy a seguir haciéndolo porque no todo el que aparentemente deambula, como decía Tolkien, anda perdido. Así que muchas gracias por permitirme seguir deambulando en este espacio y para mí ha sido un gusto y un placer. Bueno, pues temporada inaugurada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, han salido un montón de ideas que ahora te toca a ti ordenarlas, ver cómo las aplicas, con cuáles te quedas, a cuáles le das una vuelta, pero estoy convencido que han salido tantas cosas y Javi ha explorado tanto que algo seguro que te puede servir. Lo único que te falta hacer, si no has hecho todavía, es apuntarte a la newsletter, porque ahí te vas a enterar de todo antes que nadie. Ahí también contamos lo que pasa en nuestro día a día, que al final el podcast no es el espacio para hacerlo, y las redes sociales tampoco nos gusta mucho para exponernos de esa forma, pero la newsletter sí. Entonces, por ahí sigue todo, tienes el enlace en la descripción y nos vemos en el siguiente.